mide 6 centímetros. Calcular la suma de las longitudes de los catetos. Como podemos observar, ya la figura ya está graficada y nos pide calcular la suma de las longitudes de dichos catetos. Entonces, digamos, el cateto AB le ponemos un C minúscula y el cateto BC un A minúscula, ¿verdad? Entonces, lo que me pide, digamos que CX va a ser igual a ¿quién? A A más C, ¿verdad? Ya, por lo tanto, luego me dice que la altura relativa a la hipotenusa es 6 centímetros. Entonces, esta altura es 6 centímetros. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Primero identificamos de qué tema es el problema. Entonces, este ejercicio se trata del tema de relaciones métricas en triángulos rectángulos. Por lo tanto, lo primero, aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. Entonces decimos que C al cuadrado más A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 15 elevado al cuadrado. De aquí sabemos que C al cuadrado más A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 225, que es el 15 al cuadrado. Ahora ya tenemos la suma de cuadrados. Luego seguimos. Luego aplicamos otra propiedad de relaciones métricas, que sería la siguiente, que nos dice que el producto de sus catetos, o sea, C por A, va a ser igual a ¿quién? A 6 por 15, ¿verdad? 6 por 15, correcto. Y ahora entonces, el producto de A por C, 6 por 15, es igual a ¿quién? A 90, ¿verdad? Correcto, entonces, ya tenemos la suma de cuadrados y tenemos el producto de dichos catetos. Entonces, para hallar la suma, aplicamos nuestro álgebra. ¿Qué nos dice? Aplicamos el binomio elevado al cuadrado. Correcto, entonces decimos que A más C, que es x al cuadrado, entonces decimos que A más C, todo elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más C al cuadrado más doble producto del primero por el segundo. Ahora, reemplazamos. Sabemos que A más C es igual a X, ¿verdad? Entonces, X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? La suma de sus cuadrados. Entonces, sabemos que la suma de cuadrados ya hemos calculado. Está por este lado. Entonces, la suma de sus cuadrados es 225, ¿verdad? Luego, más el doble producto, que A por C y A por C es igual a 90, ¿correcto? Entonces, aquí operamos. Entonces, nos saldría lo siguiente. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? La suma. Entonces, la suma, ¿cuál sería? Sería 225 más 180, ¿verdad? Sería 405, ¿verdad? Sería 405. Entonces, el X, sacando la raíz cuadrada, me saldría 9 por la raíz cuadrada de 5. Correcto, entonces lo que me pide, X, ¿qué significa? Significa la suma de catetos, que sería el A más C. Por lo tanto, decimos que la respuesta sería 9 raíz de 5. Entonces, por lo tanto, ¿qué alternativa sería? Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa A, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta ahí estamos todo bien, ¿verdad? ¿O alguna duda, una pregunta? ¿Les escucho? Correcto, correcto. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es el tema de triángulos, ¿verdad? Entonces, primero, leemos el ejercicio. El ejercicio nos comenta, dice, un triángulo acutángulo ABC. Entonces, aquí tenemos el triángulo acutángulo ABC. Se traza la altura BH. Entonces, trazamos la altura BH, como se observa. Luego dice, en los triángulos AHB y BHC se trazan las alturas HM y HN.
donde M pertenece al segmento AB. Entonces, M, al trazar la altura de H hacia el lado AB, entonces esto sería el M, HM, ya que el punto M está y pertenece al segmento AB. Luego, la otra altura HN estaría en el otro lado del triángulo, en el lado BC. Entonces esta altura sería el HN, ¿correcto? Entonces, ahora nos dice también que el ángulo A vale 63 grados. Entonces colocamos este ángulo, nos indica que vale 63 grados, ¿verdad? Entonces, ahora, ahora nos pide calcular la medida del ángulo MNB. Entonces, nos pide calcular la medida del ángulo MNB. Por lo tanto, trazamos, ahí está. Entonces, lo que nos pide es el ángulo MNB, ¿verdad? Entonces, este ángulo de aquí que se puede observar, este ángulo de aquí, es el que me pide. Vamos a llamarle el ángulo X, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar? Entonces, nos pide calcular el ángulo X. Por lo tanto, primero observamos. Entonces, primero completamos ángulos, primeramente. Entonces, completamos ángulos. Entonces, digamos, este es un triángulo rectángulo. El triángulo ABH es un triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, este ángulo, la suma de 63 más este ángulo, me va a dar 90 grados, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto sería? Esto sería 27 grados, ¿verdad? Entonces, si este ángulo es 27 grados, y luego tenemos aquí otro triángulo rectángulo, que es el triángulo MBH, este ángulo sería su complemento, ¿verdad? Entonces, el complemento de 27 sería 63. Estamos correctos, está ahí, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podemos observar más? Aquí podemos observar un caso particular, ya que el cuadrilátero MHMHNB es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Podemos indicar, ya que tenemos aquí un ángulo de 90 grados y otro ángulo aquí de 90 grados. Cuando tenemos en un cuadrilátero la suma de sus ángulos opuestos es 180 grados, entonces podemos decir que dicho cuadrilátero es inscriptible. Entonces, por lo tanto, aquí muy fácilmente aplicamos el famoso choca y rebota, ¿verdad? Entonces, podemos decir aquí, entonces, por ejemplo, el X choca y rebota. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el ángulo X va a ser equivalente a 63 grados, ¿verdad? Entonces, primeramente, en este ejercicio era completar dichos ángulos y darse cuenta que el cuadrilátero MHNB es inscriptible, ya que posee dos ángulos opuestos que suman 180 grados. Por lo tanto, aplicamos el famoso choca y rebota. Entonces, la respuesta correcta sería 63. Entonces, X, lo que nos piden sería 63 grados. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la respuesta es la alternativa D, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Hasta ahí vamos bien. Quisiera sus preguntas o si todo va bien, pasamos a la siguiente pregunta. Disculpe, no lo escuché muy bien. Claro, está bien. Lo voy a volver a repetir. Ya.
Ya, primeramente, graficamos el problema, ¿verdad? Entonces, y completamos los datos que nos brinda. Ya, lo dice, en un triángulo acutángulo ABC, ya tenemos el triángulo acutángulo ABC, luego nos dice que se traza la altura BH, entonces, aquí se puede observar que hemos trazado la altura BH, ¿verdad? Perpendicular hacia la base, que es el segmento AC. Luego, dicen los triángulos AHB, los triángulos AHB, los triángulos HB. ¿En cuáles triángulos? En este triángulo, mira. En este triángulo, aquí podemos sombrear el triángulo acá. Este es el triángulo AHB, ¿verdad? Entonces, ya. Luego tenemos aquí el triángulo HB. En dicho triángulo, ¿qué nos indican? Se traza la altura HM. HM. Entonces, aquí podemos observar en dicho triángulo, se está trazando desde el punto H hacia el lado AB perpendicular. Entonces, HM sería la altura de dicho triángulo sombreado de color amarillo, ¿verdad? Ya. Ahora, luego dice, en el triángulo BHC se traza otra altura, que es HN, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro triángulo, el triángulo BHC, por esta parte. Este es el triángulo, más o menos, ¿ya? En este triángulo BHC también se traza la altura HN, donde N pertenece al lado BC. Ahora, ya hemos terminado de graficar y completar dichos datos y además nos dice que el ángulo A vale 63 grados, ¿verdad? Y nos pide la medida angular del ángulo MNB, ¿verdad? Entonces, procedemos. Ya, ahora ya lo tenemos ya entonces. Ahora indicamos que, digamos, en el triángulo ABH, si este ángulo es 63, entonces este ángulo de aquí arriba sería su complemento, ¿verdad? Entonces sería, este ángulo sería 27, ya que 63 más 27 me da el ángulo recto, ¿verdad? Que sería 90 grados. Ahora, ya completamos. Ahora nos fijamos en el triángulo, en el triángulo, en este triángulo, en el triángulo MBH, en esta parte. Ahí se puede observar que es otro triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, podemos decir, en ese triángulo ya sombreado, ya indicado, podemos decir que este ángulo de aquí sería también el complemento de 27, ¿verdad? O sea, de 27 sería 63, ya que 63 más 27 me da el ángulo recto. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora, ya hemos completado. En el segundo paso es darse cuenta que el cuadrilátero M, MBNH, MBNH, o sea, este cuadrilátero, vamos a sombrearlo, este cuadrilátero que podemos sombrearlo, es inscriptible. ¿Por qué? Es inscriptible ya que sus ángulos opuestos suman 180. Aquí tenemos un ángulo de 90, ángulo de 90. ¿Verdad? Entonces la suma sería 180. Por lo tanto, aquí decimos, como la suma es 180, decimos que dicho cuadrilátero es inscriptible. Entonces aplicamos el teorema del choca y rebota. Entonces, si aquí es 63, por el choca y rebota, aquí también tiene que ser 63. Entonces podemos decir y concluir que el valor de x es igual a ¿quién? A 63, ¿verdad? Entonces, eso sería la respuesta. Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D. Ahora sí me entendiste más o menos la idea del ejercicio. Quisiera que me confirmes para poder continuar.
De nada. Entonces, cualquier duda, activan su micro y con confianza me dicen. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta la número 3, ¿verdad? Dice, nos indica en la pregunta, dice, en un triángulo rectángulo ABC, ya, en un triángulo rectángulo ABC, recten B, aquí tenemos el triángulo rectángulo ABC, recten B, tenemos el ángulo 90, correcto, se ubica el incentro H. Entonces, podemos decir, ¿qué es el incentro? Entonces, este problema es del tema de puntos notables. Entonces, aquí primero ubicamos el incentro. Entonces, el incentro es el punto de concurrencia de las tres bisectrices del triángulo. Entonces, más o menos debe estar aquí el incentro H, ¿verdad? El incentro H. Dice, si el radio de dicho triángulo es 16, o sea, me dice, el radio de dicho radio del triángulo es 16, o sea, el radio de esa circunferencia circunscrita nos indica que va a valer igual a 16, o sea, no vale igual a 16. Entonces, por lo tanto, aquí nos pide, determine BH, nos pide BH, o sea, nos pide este segmento, nos pide el siguiente segmento. Ahí está. Ese segmento nos pide hallar. Ahora, para ello, para poder hallar ese segmento, ¿qué hacemos? Primero nos pensamos, entonces decimos, como H es el incentro del triángulo ABC, entonces decimos que BH, su prolongación de BH, va a ser una bisectriz, ya que el punto H es el incentro, entonces el incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices. Por lo tanto, si el ángulo B es igual a 90 grados, entonces como H estamos uniendo con el incentro, se va a convertir en una bisectriz. Entonces, pues decimos que esto va a ser igual a quién? A 45. Este también va a ser igual a quién? A 45 grados, ya que es una bisectriz. BH es una bisectriz, ya que H es el punto incentro. Ahora, nos damos cuenta. Ahora, nos damos cuenta que la circunferencia circunscrita al triángulo es tangente a sus lados y a su hipotenusa. Entonces, por lo tanto, aquí trazamos del centro de H, trazamos una recta perpendicular al lado AB. Entonces, entonces, como es tangente, el ángulo que va a formar va a ser igual a quién? A 90 grados, ¿sí o no? Entonces, y recuerdan que el INRADIO nos había indicado cuánto valía. El INRADIO nos había indicado que valía 16, o sea, del punto H hacia el lado AB tangente, que va a ser el radio prácticamente de dicha circunferencia circunscrita, va a ser igual a quién? A 16. Entonces, por lo tanto, digamos, este punto que sea el punto M, entonces en el triángulo MBH, podemos observar un triángulo notable, el triángulo de 45 y 45. Entonces, recordemos que un triángulo rectángulo que se cumple, digamos, tenemos un triángulo rectángulo, más o menos así, que sea de 45, entonces decimos que, digamos, este ángulo que sea 45 grados, entonces este también sería 45 grados, entonces este ángulo sería recto, ¿verdad? O sea, a 45 se le pone una constante K, a 45 una constante K, luego a la hipotenusa sería la constante por la raíz cuadrada de 2. Entonces, en este problema tenemos 45, entonces a 45 se pone 16, entonces la hipotenusa, ¿cuánto se pone? 16, sería por la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces, decimos que en ese triángulo MBH,
en el triángulo MBH, en este triángulo sombreado, vamos a aplicar el triángulo. Vamos a aplicar la propiedad del triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, decimos que el valor de x, ¿cuánto sería? El valor de x va a ser igual aquí a 16 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? El que nos pide la distancia del vértice B hacia el incentro. Entonces, la alternativa correcta sería la D, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Les escucho? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, para pasar a la siguiente pregunta? ¿Todo bien, verdad? Todo correcto, entonces. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, ya tenemos aquí otra preguntita. Lo que nos indica la pregunta. Ya, primero leemos el enunciado. Dice, en el gráfico se observa que 3 veces AB es igual a 2 veces BC. O sea, de aquí podemos concluir que AB va a ser proporcional a 2 y BC también va a ser proporcional a 3. O sea, en forma cruzada. Entonces, AB, digamos que sea 2N, AB2N, y BC, ¿cuánto sería? Como un 3N, sería proporcional como 2 es a 3. Leo, ¿qué nos indica? AN es igual a NL. Digamos que sea, esto sería, digamos, el punto sería, como es igual, digamos, sea un K y un K, ¿verdad? Entonces, ahora, luego nos indica que LM vale 12, o sea, LM vale 12. Ya lo tenemos ya. Luego nos pide calcular el segmento MN, o sea, nos pide calcular este segmentito. Correcto. Ya, ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora nos damos cuenta primero de qué tema es esta pregunta. Como podemos ver, nos podemos dar cuenta, el tema de dicha pregunta es el del tema de proporcionalidad de segmentos, ¿verdad? Entonces, ahora nos acordamos y decimos, ahora, como los segmentos están proporcionales de 2 a 3, entonces sus adyacentes también van a ser proporcionales, ¿verdad? Si este es de 2n es igual a quién? A todo esto, o sea, 2k, entonces 3n va a ser proporcional a quién? A otra, una constante, que sería el valor de 3k también. Va a ser en la misma proporción, pero con otra constante. Correcto, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Nos pide calcular mn. Ahora nos damos cuenta. Ahora, prolongamos este segmento, más o menos así. ¿Ya? Entonces, ahora, luego, ahí, por ángulo opuesto por el vértice, podemos decir que este teta de aquí, este teta, pasa este ángulo, pasa por ángulo opuesto. También sería teta por ángulo opuesto por el vértice. Luego, para hallar x, vamos a sombrear el triángulo NLM. ¿Cuál triángulo? Entonces vamos a sombrearlo. Ahora, ya, mira, digamos, este triángulo, mira. Este triángulo. Ahí está, ahí está. Ese va a ser el triángulo que vamos a observar y vas a darte cuenta qué propiedad vamos a aplicar. Entonces, observamos ese triángulo y podemos decir que este de aquí, este es su ángulo
externos, un ángulo externo, y es por lo tanto, este sería su bisectriz externa, ¿verdad? Entonces, solamente que el triángulo está volteado, entonces, por lo tanto, aplicamos el teorema de la bisectriz exterior, ¿verdad? Ahora, para darnos cuenta, recordemos en qué, cómo era la fórmula del teorema de la bisectriz exterior. Entonces, digamos, tenemos un triángulo, por lo tanto así, ABC, podemos decirle, ¿ya? Y aquí tenemos la bisectriz exterior, ¿verdad? La bisectriz exterior, más o menos así. Ahí está. Y ahora, digamos, esto que sea el triángulo A, B, C, y este que sea teta, teta, es un ángulo exterior, y este que sea, digamos, este que sea un C, un C minúscula, este que sea igual a quién? A un A minúscula, ¿verdad? Y este que sea M, todo este lado que sea M, y este lado sea el N, ¿verdad? Correcto, estamos bien, ¿verdad? Entonces, para un momentito. Ahora, recordemos el teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué nos indica? Que la proporción de de C a E, de C hacia A, va a ser igual aquí a la proporción de M sobre N. Entonces, esa sería la fórmula, se podría decir, ¿verdad? Esta sería la fórmula, ¿verdad? Eso es que se cumple. Entonces, ahora, esta propiedad aplicamos en el triángulo sombreado. Entonces, decimos lo siguiente, entonces, entonces podemos decir que X es proporcional a 12, como X es proporcional a 12 como toda la base, que sería 4K. 4K sobre quién? Sobre 3K, ¿verdad? Entonces, o sea, su base del triángulo, o sea, este sería el famoso 4K, o sea, toda esta partecita es el 4K. Tenemos K más 3K, 4K. Entonces, 4K, ¿por quién? Por el de afuera, que sería el 3K. Y entonces, ya tenemos la proporción. Entonces, ahora, podemos, como la constante K es una constante cualquiera, entonces una división se va a poder cancelar. Entonces, K con K se va. Entonces, podemos decir, aquí sacamos tercia 1, tercia 4, y luego decimos que el valor de X va a ser igual a quién. X va a ser igual a quién. A 4 por 4, o sea, 16. Entonces, el valor pedido sería 16. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería la alternativa, la E, ¿verdad? La E, 16. Hasta ahí todo claro, todo conforme. Me indican un favor para poder seguir o alguna duda para poder repetir. Escucho. Correcto, me están preguntando por qué le puse 3K. Entonces, vamos a repetir esa partecita. Ya, digamos aquí. Ahora. Ahí está. Ahora decimos, ya. ¿Por qué le puse 3K? Ya, primero leamos el ejercicio. Nos dice que AN es igual a quién? A NL. O sea, esto va a ser igual a un K y esto va a ser igual a un K. Entonces, como les indicaba, que cuando tenemos un triángulo, sus adyacentes, digamos, los catetos AB y BC,
AB y BC están en una proporción de 2 a 3. Entonces sus adyacentes también van a mantener dicha relación. Van a estar en dicha relación de 2 a 3, pero con una constante diferente, ¿verdad? Entonces, podemos decir, si aquí es 2n, mira, digamos aquí tengo 2n, aquí también va a ser igual a proporcional a 2. Y aquí tenemos k más k sería 2k, ¿verdad? Sería proporcional a eso. Luego, a este lado tengo 3n. 3n. ¿Sería proporcional a quién? A 3k, ¿verdad? A 3k sería proporcional. O sea, si tengo un triángulo, digamos aquí, dibujamos un triángulo de esta manera. Y aquí trazamos, ya, ahí está. Ahora, digamos que esto tenga una proporción de A y este lado de una proporción de B, esto van a estar en la misma proporción, pero este lado va a ser igual a quién? A por una constante K, B por una constante K, ¿verdad? Van a estar en esa proporción, siempre, ¿verdad? Ahora, más claro ya le aclaré la duda, me confirman para poder continuar, un favor. Correcto, correcto. Esa es una propiedad de proporcionalidad, ¿verdad? Proporcional. No necesariamente tiene que ser una bisectriz para que cumple dicha proporcional. Si, digamos, los catetos sean de 2 a 3, entonces sus adyacentes en este lado va a ser proporcional, de 2 a 3. Digamos, si es proporcional de A hacia B, va a ser igual a sobre K, y luego va a ser proporcional a B sobre K. Por ejemplo, en este caso de aquí, de este lado, no es necesariamente una bisectriz, solamente es un triángulo. Y en función de sus lados, A y B, hemos podido saber sus lados adyacentes, una proporción de una A por una constante K, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Es el tema de proporcionalidad. Entonces, les recomiendo a ustedes que puedan repasar la teoría de proporcionalidad y tengan clara para que puedan resolver cualquier problema que les aparezca. Todo claro, ¿verdad? ¿Le aclaré la duda o alguna duda más? Me confirman. Excelente, todo claro, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente preguntita. Pasamos a esta preguntita. ¿Qué nos indica? Nos indica, dice, en el gráfico, AL es igual a quién? A LB, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que AL sea un M y LB sea otro M. Entonces, Leo dice, CQ, CK es dos veces CS. O sea, digamos que CS sea un valor de A. Entonces, como CK es dos veces CS, entonces va a valer el doble. O sea, 2A. Ahora, primero analizamos el ejercicio. Decimos que este problema es el tema de proporcionalidad también. Y decimos, por lo tanto, recordamos el teorema de Seba, ¿verdad? O sea, ¿qué nos indica el teorema de Seba? Digamos, aquí lo graficamos, mira. Por ejemplo, tenemos un triángulo de esta manera. Ahí está, más o menos. Ahí está. Entonces, ¿qué se cumple en esa propiedad? En esa propiedad se cumple que, digamos, que este valga un M, un N, un P, un Q y un S, y todo este lado sea un R. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente, que el producto intercalado, o sea, M por P por S, M por P por S, va a ser igual a quién?
va a ser igual a quién? A los otros. O sea, M por P por S va a ser igual a quién? A N por Q por R. N por Q por R. Entonces, esa propiedad es lo que se cumple. Entonces, esta propiedad aplicamos en el ejercicio. Ahora, leo que nos pide AQ sobre BC. Entonces, AQ sobre BC. Entonces, BC no sabemos cuánto vale. Entonces, podemos colocarle cualquier variable. Entonces, digamos que lo colocamos, digamos que sea un Y, un Y, un Y, y este que sea todo el lado AQ que sea un X, de aquí hacia aquí. AQ, me pide AQ, o sea, AQ sería X y BS sería Y. O sea, me pide esa relación, tenemos que calcularlo. Ahora, como ya hemos recordado la propiedad del teorema de Seba, vamos a aplicarlo en dicho ejercicio. ¿Ya cómo lo aplicamos? Lo mismo, pues aplicamos, decimos que producto M, Y por 2A, M por Y por 2A va a ser equivalente a los otros productos. Serían M por A y por todo el lado AQ, que vale X. Y ahora, aquí podemos simplificar, damos cuenta que podemos simplificar. Entonces decimos aquí, M con M se cancela, A también se cancela. Entonces, ¿qué me quedaría en este lado? Me quedaría 2Y, va a ser igual a ¿quién? A X. Luego, como me pide X sobre Y, despejamos. Entonces, X sobre Y va a ser igual a ¿quién? X sobre Y va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces, el valor que nos estaban pidiendo calcular era X sobre Y, que es igual a 2. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa, la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C. Entonces, hasta ahí, todo correcto, todo conforme. Quisiera su confirmación para poder avanzar. Ya, correcto, correcto. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, La siguiente pregunta nos trata de un trapezoide. Ahora, ¿qué nos dice en el trapezoide? A ver, primero, graficamos la figura. Dice un trapezoide ABCD, ABCD, la medida del ángulo BAD vale 56 grados y la medida del ángulo ADC vale 90 grados. AB es igual a CD y vale 10. Calcule la distancia del punto medio de BC hacia D. Entonces graficamos. Digamos que este sea mi trapezoide. O sea, digamos. Estamos graficando más o menos así. Ahí está. Mi trapezoide. Ahí está. Ahora decimos. Y el trapezoide, digamos, o sea, el A, su vértice, colocamos su vértice. A, B, C, D. Y ya está colocado las vértices A, B, C, D. Dice la medida del ángulo BAD vale 53 grados. O sea, este ángulo vale 53 grados. Luego, la medida del ángulo ADC vale 90. O sea, este ángulo es un ángulo recto. Luego dice AB vale 10. AB es igual a CD y también vale 10. Entonces, si este es 10, este también es igual a 10. ¿Verdad?
Luego dice, calcule la distancia del punto medio del lado BC hacia D. O sea, digamos que sea este punto que sea el punto M y este sea el punto medio del lado BC. Entonces ponemos aquí culebrita, culebrita. Entonces, ahora, la distancia del punto medio de BC hacia D, o sea, nos pide esta distancia. Entonces, la distancia siempre es perpendicular, ¿verdad? O sea, nos pide esta distancia de aquí. Esta distancia que siempre va a ser perpendicular. Entonces, ahora, nos pide esa distancia. Este debe ser 90 grados. Digamos, decimos X, ese X de este lado. Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un problema de cuadriláteros. Entonces, por lo tanto, como vemos un ángulo de 53 grados, entonces formamos el triángulo conocido de 53 y 37 grados. Entonces, del vértice B trazamos una perpendicular hacia el lado AD. Hacia el lado AD. Entonces, aquí trazamos una perpendicular con la condición de formar el triángulo rectángulo, ¿verdad? El triángulo de 53 y 37. Ahora, ya le hemos formado entonces. Ahora, este es 90 grados. Ahora, 753, ¿cuánto sería? 37, ¿verdad? Entonces, tú recuerdas que un triángulo de 37 y 53, aquí graficamos, digamos, un triángulo de 37 y 53, más o menos aquí a mano alzada, digamos, si digamos, este es 37 y este es 53, este es igual a un 3K, este es un 4K y este es igual a quién? A un 5K, ¿verdad? Entonces, sí, y este ángulo es recto. Luego, al ángulo 90 es 5K, o sea, todo esto va a ser igual a quién? A 5K, entonces 5 por cuánto me da igual a 10, o sea, el valor de K es igual a quién? A 2. Entonces, a 53 se pone cuánto? El 4K, o sea, 4 por 2 sería 8, ¿verdad? Este sería el valor de 8. Entonces, como esto vale 8, entonces ahora tenemos punto medio, punto medio, punto medio. Y además, al trazar la paralela, o sea, al trazar de M hacia AD y sea perpendicular, como aquí vemos 90, 90, o sea, este lado es paralelo a este lado, entonces podemos decir también que esto va a ser punto medio, punto medio. Entonces ponemos bolita, bolita. Entonces, ahora, observamos que hay una base media. Entonces, por lo tanto, decimos, ¿cómo se calcula la base media? Entonces, X como la semisuma, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A 8 más 10 sobre 2. Entonces, 8 más 10, ¿cuánto sería? 18. 18 entre 2 sería 9. Entonces, el valor de X sería igual a 9. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa. La alternativa, ¿cuál es la alternativa? La E de enano. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna pregunta que no les haya dejado claro el ejercicio para poder continuar? Todo conforme, ¿verdad? Todo conforme, todo claro. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, Leo, ya. Leemos, dice, en un trapecio rectángulo ABCD recto en A y B, se ubica el punto medio M de CD y nos da la siguiente relación. Calcule la medida del ángulo MBC. Ya, luego seguimos. Entonces, graficamos el ejercicio, graficamos el ejercicio. Nos dice un trapecio ABCD, recto en A y recto en B. Entonces,
Digamos, aquí digamos el triángulo, digamos en el trapecio, perdón, es el trapecio, rectángulo, ahí está. Tenemos el trapecio rectángulo, entonces ubicamos sus vértices, el vértice A, digamos, disculpe, digamos, eso va a ser como nos indica que en B y C sean rectos, entonces si esto es A, el de abajo va a ser necesariamente el B, ¿verdad? Luego, entonces, esto sería el C y este sería el D. Entonces, esto sería 90 grados, como es un trapecio rectángulo, lo tenemos, entonces le dice en el punto medio del lado CD, el punto M, CD, si AB nos indica, le dice 5 veces AB es igual a 6M, o sea, aquí podemos decir que AB es como 6, AB es como 6, digamos que sea un 6N, y, y BM que sea como 5, BM sea como 5, ¿verdad? Entonces, como 5. Esto que se igual aquí a un 5N. Ya lo tenemos ya. Entonces, ahora, ya seguimos, perdón. Ahora, ¿qué hacemos en ahí? Como M, CD y M es punto medio, entonces si este es serruchito, este es serruchito. Entonces ya podemos decir ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Como tenemos punto medio, pensamos en la base media. Entonces, por lo tanto, trazamos su base media del trapecio. Entonces, trazamos de aquí, perpendicular hacia el lado. Entonces va a ser ahí 90 grados, ya lo tenemos, 90 grados, entonces a la hora de trazar, esto también va a ser en punto, se va a ver en punto medio, digamos que sea el punto P, entonces punto medio, entonces si 6N es el total, entonces esto va a ser igual un 3N, esto va a ser un 3N, y ahora, mira, observa, observa, mira, tenemos un triángulo rectángulo mira, con un lado 3N, 5N, entonces, ¿aquí cuánto faltaría? Entonces, ¿no sería 4N? Ya que nos recuerda al triángulo de 37 y 53. Entonces, si es 37 y 53, este va a ser igual aquí a 4N. Luego me pide calcular MBC. Si es MBC, me pide calcular, sería 37 grados.